Ahora ya vi aquí. Hola. ¿Cómo estás todo? Muy bien. Mano, pie, todo congelado, pero bien. Sí. Muchas gracias para todos ustedes. Siempre participar en Satsanga y Escuela Loknath, y tenemos oportunidad para compartir algo con ustedes. Eso, Satsanga, yo compartiendo desde 2009 cuando llego a Chile, en mucho tiempo. Ante, mira, todas las situaciones tiene algo bueno, algo negativo. No voy a decir malo. Antes Satsanga, persona participar, tengo experiencia estas 10, 11 años, ¿no? Como 30, 40, máximo 500, 50 personas, 500, no, 50 personas, porque no tiene lugar en sala. En Santiago y otra parte también. Pero ahora nosotros estamos en Instagram y en Zoom. En Zoom siempre tenemos 70 y 80 personas. Y también Instagram nosotros igual. Entonces, eso es una gran oportunidad con esta tecnología, compartir yoga con más personas. Muchas gracias, mis reverencias a todos ustedes, mis reverencias a Dios que viviendo dentro de todos ustedes y Dios que viviendo dentro de todo ser vivo en este planeta. Muchas gracias. Vamos a comenzar con palmas juntos en pecho. Esta es un gesto de mano muy importante para abrir corazón, activar este pecho de corazón y eliminar duda. Duda es muy venenoso. Con duda, la persona no puede experimentar paz en ningún camino de vida. No en camino de trabajo, no en camino de estudio, no en camino de familia, no con amigos, no con nadie. Duda destruye todas las paz, todos los tipos de relación, todos los tipos de pensamiento. Entonces, este gesto de mano, nosotros en India, nosotros dando Namaste. Namaste no significa hola. Siempre compartiendo eso, que Namaste estoy conmigo, como yo, no con cuerpo, no con mente, yo como mi ser, como yo ser, espíritu, alma, dando reverencia a alma dentro de ustedes. Entonces yo dando reverencia a Dios dentro de ustedes. Eso significa Namaste o Namaskara. Con esta, palmas juntos, los dedos, 5 elementos, dedos representando los 5 elementos que construyen nuestro cuerpo físico, en todos en este planeta. Entonces, eso es una oportunidad para equilibrar los 5 elementos. Cuando está tocar plexo cardíaco, pecho, con muñeca y con pulgar, ahí crearon energía con estos 5 elementos. Purificar este centro de la energía. Eliminar todos los tipos de duda, todos los tipos de negatividades en pensamiento y en acciones. Nosotros aprender para confiar en uno mismo y con otros. También con eso nosotros podemos experimentar amor puro dentro mío y en todas las partes. Palmas juntas entonces en pecho, los ojos cerrados.
ustedes saben siempre ver que yo usar estas dos, uno campana y otro es caracola. Una persona 3 veces al día, especialmente amanecer, en almuerzo y en atardecer. Tocar caracola 3 veces cada momento con campana, hay purificar mente. Purificar donde ustedes viviendo en casa, dejar casa purificado siempre, lejos de energía negativa. Entonces, nosotros seguir eso, aquí en Azón nosotros siguiendo siempre, y yo siguiendo esta es mi vida siempre. Vamos ahora a cantar un mantra y comenzar. Un mantra, adoración para los maestros, porque yo soy serviente de los maestros, yo no soy maestro. Un pequeño alumno dedicado, 62 años tengo, yo no soy maestro, yo sentado bajo de pie de los maestros. Usted puede ver fotos de mi maestro y yo no soy maestro, tampoco no yogi, nada, yo soy un alumno, nada más. Y vamos a dar reverencia a los maestros, se llama adoración al Guru, Guru Vandana en sánscrito. Yo cantar, ustedes pueden cantar, repetir conmigo y escuchar muy buena energía. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur Brahma, Gurur Vishnur, Gurur Devo Maheshwaram, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur charano pujar shreshto, Sarvadeva Devi Varishto, Gurur charano pujar shreshto, Sarvadeva Devi Varishto, Guru Dharma, Guru Artha, Kama Moksha, Mahaphalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur Murati Dhano Sreshto, Parama Atman Parama Ishto, Gurur Murati Dhano Sreshto, Parama Atman Parama Ishto, Guru Shashata Satya Sundaro, Guru Maha Jivanam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Pranami Guru Janaki Natho, Tumi Parama Matoh Pito, Pranami Guru Janaki Natho, Tumi Parama Matoh Pito, Pranami Guru Silokenatho, Tumi Parama Matoh Pito,
विराजेत माते मां परमेश्वरी लोकेनाथो परमेश्वरम विराजेत माते मां परमेश्वरी आदिनाथो परमेश्वरम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम ओम मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु त्रि जगद्गुरु हो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी। Vamos, Dhyana Mudra, para concentrar en respiración y meditar poquito. Luego nosotros voy a ver nuestros temas para hablar. Muchas gracias. Dhyana Mudra, sentar en silla o en mat, donde ustedes. Ahora, este momento, los ojos cerrados. Concéntrese en tu respiración. Concéntrese en tus fosas nasales. Observe movimiento de aire en sus fosas nasales. Como aire tocando murallas de fosas nasales. Vamos a seguir aire durante inhalación. Observe aire subiendo en fosas nasales y tocando entrecejo primero. Bajando desde la garganta, tocando murallas de la garganta. Bajando dentro de tráquea. Los pulmones expandiendo. Diafragma bajando, por eso abdomen se expandiendo. Energía de aire. Tocando centro de ombligo. Durante exhalación, abdomen se contrayendo. Diafragma subiendo. Energía de aire saliendo desde el centro de ombligo. Aire desde los pulmones, subiendo desde la garganta, poquito más arriba, tocando entrecejo,
ahí bajando de fosas nasales, exhalation. Observe inhalation y exhalation. Nosotros no respirando solo aire, aire es un contenedor que trae energía vital o prana. Concéntrese profundamente y cada vez es aire llegando en ombligo, pero aire no llegando en ombligo, aire hasta los pulmones, llegando energía vital y saliendo desde el centro del ombligo. Este centro, identificando en diferentes escrituras, es más poderoso de que todo. Observen abdomen se expandiendo. Si practicar todos los días, 15-20 minutos en la mañana, en amanecer y en la tarde, en atardecer, puede descubrir movimiento de energía vital dentro del contenedor de aire, como durante inhalación llegando en este centro de energía en ombligo y durante exhalación saliendo de este centro de ombligo. También puede experimentar durante inhalación, exhalación, esta energía activando, trabajando para centro de la energía de entrecejo. Este momento tú eres un observador dedicado, entonces solo observando, testigando qué está pasando con inhalación y con exhalación. Respiración dejando natural. No tiene pensamiento en mente, porque mente está ocupado totalmente para testigar qué está pasando con inhalación y con exhalación. Puede repetir mantra Om mentalmente durante inhalación, exhalación, y alguien tiene Bija Mantra de su guru, también mejor para repetir Bija Mantra con inhalación y con exhalación.
Vamos a descubrir pausa después de exhalación antes de inhalación. También un pausa natural después de exhalación antes de inhalación. Después de inhalación antes de exhalación es pausa poquito, como un pequeño pausa. Más pequeño de que pausa después de exhalación. Señor Shiva nos enseñó que esta es pausa, muy pequeño pausa natural después de exhalación antes de inhalación y después de inhalación antes de exhalación. Pero es suficiente para pasar algo en nuestra conciencia. Puede experimentar algo. Te puede experimentar a ti mismo fuera del cuerpo físico, fuera de todas las dimensiones, todas las 5 dimensiones que está encajonado a ti mismo. Sí, concentrar en esta pausa después de exhalación y antes de inhalación, puede experimentar algo. Que tú eres fuera de 5 dimensiones. Solo necesita práctica repetida. Continue práctica. Lentamente vamos a traer tu conciencia de vuelta. En tu respiración vamos en fosas nasales. Aire entrar y salir de fosas nasales, tocando murallas de fosas nasales.
Vamos, palmas juntos otra vez en pecho. Om Sato Ma Sadgamaya Tamoso Ma Yotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya Om Sato Ma Sadgamaya Tamoso Ma Yotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya Om Sato Ma Sadgamaya Tamoso Ma Yotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Muchas gracias. Eso es un pequeño técnica de meditación y no solo puede avanzar, no solo puede tratar, concentrar, avanzar, pero 2 veces al día, sí, nosotros hacer todos los días. Eso es práctica de yoga que he mencionado en Yoga Sutra de Patanjali. Abhyasa, práctica repetida. No es 2 días a semana, una clase de ejercicio. Yoga es ciencia de estilo de vida humano. Estilo de vida para humano. Y nuestro tema es cómo alimentar. Alimentación de mente. ¿Cómo la alimentación? Afecta el estado de la mente. Sí. ¿Cuál es buena alimentación de mente? ¿Cómo alimentación afectar en mente? Primero vamos a hablar de comida, que nosotros gastar harto tiempo, harto energía, harto dinero para comida. Y sí. Entonces, oye, niña, darme una celular con tu reloj. Gracias. Entonces, comida tiene 3 calidades. Disculpa mi idioma, no tan bueno, todavía. Alumna de yoga es dedicado para eso bien, pero generalmente alumno es muy malo alumno. 11 años no puede aprender español. Discúlpame. Eso es no objetivo, no meta de mi vida para aprender español, solo para aprendiendo con ustedes, de ustedes, para compartir yoga. Entonces, comida tiene 3 calidades, como todas las cosas en este mundo. Es tamoshiko, rajashiko y sattvico. Comida tamoshiko, ¿cómo es? Comida tamoshiko es comida que uno comer desarrolla el letargo. Ese tipo de comida. Por ejemplo, comida, si nosotros comer todas las comidas frescas, no guardar en el refrigerador. Si usted fue en India, vive en hotel y otra cosa y otro idea. No puede
entender todo de India en un mes, 2, 3 veces viaje en India por un mes solo, no voy a entender nada. Nosotros allá vida como todo, comer desayuno fresca, almuerzo, cocinar fresca, la tarde cocinar, cenar fresca, después todo limpiar, nada más dejar en el refrigerador. Porque cuando comida guardando, eso está mágico. Pero nosotros no tenemos tema para hablar ese tipo de comida. Solo voy a decir comida svástico. Comida svástico es comida fresca y comida vegetariana. Que comida digerir fácilmente y también porque comida física parte de comida, nutrir cuerpo físico. Sutil parte de comida, nutrir mente. Si comida, comer comida rayo chico. Entonces, como cuerpo, como volviendo como muy activo. También mente volviendo loco. Sí, más comida rayo chico. Y comida tamochico también, letargia aumenta en cuerpo y mente también. Y comida svástico, que el cuerpo puede digerir muy fácilmente y nutrir cuerpo buenamente, mantener salud de cuerpo y también traer tranquilidad en mente. Todos los tipos de comida fresca, fruto fresca, vegetales, pero también estacional, no que comida de verano comiendo en invierno, eso no es, voy a pasar. Entonces, eso es comida. Aparte de comida, ¿qué cosa puede hacer que nosotros puede alimentar mente buenamente? En yoga nosotros aprender primero tratar para traer tranquilidad de mente. Aumenta claridad de visión, percepción. Tenemos una herramienta de yoga identificando especialmente, desarrollado especialmente para trabajar con mente. Esta es mantra. Man es mente, trust es herramienta. Entonces, mantra, después de comida svástico, mantra es una gran alimentación para mente. Y yo puedo compartir, yoga siempre dice nosotros compartiendo, porque yo compartiendo de mi maestro no tengo nada personal, ni yo no desarrollé nada, yo no soy no creador. Entonces, yo practiqué mantra antes, 4 horas, 5 horas, solo cantando verbalmente. Yo, cuando llego a Chile, yo vive lugar de distinto persona, apóyeme, dio su lugar. Entonces, ellos saben que yo comencé a cantar allá 2:30, 3 de la tarde, hasta amanecer. Todos los días, no solo un día, 2 días, o 21 días, o 2 semanas, 3 semanas, así. No, eso es. Eso práctica no incluye en yoga tradicional de India. Y sadhana, 21 días después, 5 años, nada. No eso. Eso es continua práctica. Como persona comer todos los días, no dejar sin comida, dormir todos los días, hacer todo con todos los días. Yoga es estilo de vida. Incluir herramientas de yoga en rutina diaria. Es funcionar. Si no, no funciona nada. Entonces, mantra. Si uno cantar mantra, yo no
diciendo a ustedes que volver loco como yo soy y cantar 5 horas, 4 horas, 3 horas, no. Cantas 10, 15 minutos para día. Selecciona el mantra que te gusta, ¿sí? Y cantar con significado del mantra. Ahí ver beneficio. No un día, 2 días. Cantar todos los días, 7 días en semana. Y cantar 6 meses. 3 meses cantar así y ver cómo te sientes. Cómo mantra voy a purificar tu mente. Cómo mantra nutrir tu mente. Mantra aumenta, fortaleza tu mente. Eliminar reducir todas las enfermedades de mente. Desde depresión hasta bipolaridad. Todo. Rabia voy a reducir. Depresión voy a reducir. Estrés, tensión, todo voy a reducir. Con mantra. Entonces, mantra, una gran alimentación después de comida física, como comida suástica. Y por eso, en vida estudiante, mencionado en escritura de Veda, vida estudiante se llama vida de brahmacharya. Ahí tenemos dividiendo 4 partes, vida de humano. Primer estudiante. Eso es brahmacharya. Ahí es brahmacharya obligatorio comer vegetariano. Y porque vegetariano, comida fresca, es suástico. Entonces, mantener fácilmente puede curar mente, puede desarrollar fundación como vida estudiante. Nosotros sabemos que el cuerpo hasta 20 años crece. Ese 20 años sí tiene poder de capacidad para digerir mucho y necesita más comida, caloría. Después de 20, 21 años no necesita más caloría. Comida necesita para mantener cuerpo. Pero hasta 20, 21 años necesita comida para crecimiento. Crecimiento terminar, fonda físico hasta 20, 21. Hay caloría, tiene que intecar de caloría, no. Intake of calorie intake. Bueno, y eso es decordante. Después de 20 años, caloría, como calcular caloría, comida calculando con caloría. Después de 20 años, una persona tomar caloría de acuerdo de su actividad física. Pero hasta 20, 21 es más caloría necesita para crecimiento. Por eso, este momento, crecimiento de cuerpo es fundación. Dice, este momento sí, no comer comida nutritiva, fundación de cuerpo no crece tan bueno. Entonces, fundación de mente, también este momento. Muy importante para nutrir mente muy buenamente, alimentar mente muy buenamente, hasta 20-21. Si este momento humano crece con mal impresión o impresión negativa de mente, no puede vivir, luego no puede vivir vida con tranquilidad, porque esta impresión es muy difícil para sacar. Eso se llama samaskara. Por eso desde nacimiento, no nacimiento, desde embrión, como cuerpo nutriendo, físico, fonda mente también que nutrir. Por eso durante embarazada, ahí tiene harto práctica. Mamá participar en charla de filosofía, de escritura. Mamá participar en ceremonia, diferentes ceremonias espiritual. Mamá participar en diferentes ceremonias de canto de mantra. Y también mamá
participar en charlas de escritura como Bhagavad Gita o Yoga Sutra de Patanjali, Bhagavad Mahapuran, Ramayana, Mahabharata, o mamá leer este tipo de escritura personalmente, solo para desarrollar, no solo para dejar mente de mamá tranquilo y con paz, no, también desarrolla buena impresión en mente de su hijo, que está creciendo en embrión. Y eso es una buena alimentación de mente. Luego, cuando fundación firme, durante vida de estudiante, como uno, papá, mamá, tratar para que mi niño tome buena educación, como buena carrera, terminar educación y tomar un buen trabajo para juntar buen dinero, vivir con vida, con dinero suficiente. Todo el mundo, nosotros queremos eso. Entonces, muy importante, crecer cuerpo, fundación, con buena fundación esta es fundación de vida. Si humano vive 70, 80 años, entonces, crecimiento, esta es fundación, crecimiento, este periodo, 2021. También, crecimiento de mente, esta es un gran importante tiempo, que fundación de mente. Luego, pues, solo comida como comida física, como mantener, alimentación física, comida. Mantener para mantención de cuerpo necesita. Ahí también necesita mantención de mente, nutrir mente, alimentar mente, con misma herramienta, misma comida, como mantra, comida suástico. Pero durante el crecimiento es más importante, porque en este momento si algo falta, algo que da falta, eso afecta a todas las vidas. Después de mantra, después de comida suástico y mantra. Y mantra también nosotros hablemos para leer escritura. Eso uno tiene que continuar seguir. Leer escritura, leer bueno libro. Historia de los maestros. De todos los mundos, no solo de maestros de India. Todas. Leer historia de Jesús. Muhammad también. Muhammad. Todos los maestros. Leer historia. Ver cómo vive ellos. También, para alimentar mente, satsanga es una buena alimentación. Todas las vidas. Satsanga es bueno compañero. Bueno compañero. Si seguir bueno compañero, no solo un día, una semana desde 8 hasta 9. Eso es una motivación. De escuela tradicional siempre tiene este tipo de satsanga. Pero satsanga es que siempre seguir bueno compañero. En vida, buscar bueno compañero. Porque bueno compañero, tú nutrir, alimentar mente. Y compañero negativo, siempre tú destruir energía de mente. Si uno tiene buena fundación de mente, sin embargo, muy difícil. Cualquier momento nosotros puede caer. Nosotros podemos desarrollar actitud negativa. Mantener una actitud correcta para interactuar correctamente con todo el mundo alrededor de nosotros y mantener una actitud correcta para uno mismo. Eso es vida de humano. Satsanga apoyar. Satsanga apoyar. A veces personas preguntarme, entonces,
Y yo no puedo seguir mi persona, yo conoce que usted diciendo, no, Sat es honesto. Sat es no solo bueno. Sat relacionado con honestidad. Entonces, si alguien, mi amigo ladrón o totalmente alcohólico, adicto a droga, yo no voy a seguir ello. Y dijo, mira, no enojar conmigo. Si tú tienes capacidad, tú seguir. Tú seguir. Si no tienes capacidad, tú no seguir. Porque tú no alcohólico. Tú siguiendo alcohólico, después de 1, 2, 3 años, ¿dónde tú? Tú también alcohólico. Ahí voy a contar una historia. Antes los sabios, viajar, siempre viajar. No quedar más de 2, 3 días en un lugar. Siempre viajar. Pero durante lluvia, monsoon, los sabios, gurú verdadero, parar por 2 meses media en un lugar. Ellos bajando, llegando a una ciudad, digo, hay monsoon llegando, nosotros aquí voy a vivir, queda para 2 meses. Déjame tiempo. 10 minutos más para Instagram. Entonces, esos sabios Buda, Siddhartha Gautama, nombre él, Buda es el que persona llamado Buda. Buda es, él tiene este nivel de Buddhi. Bueno, viajando con un grupo de sabios, discípulos de él. Ahí tiene su hermano también, hermano de Buda. Entonces cuando llegó en ciudad, ahí dijo que monsoon llegando, entonces vamos a quedar aquí 2 meses. Y este momento, casi 3000 años antes desde ahora, en India, personas tienen mucho respeto por los sabios. Vida diferente este momento. Imagina 3000 años antes, 2000 años antes de Jesús, 1000 años antes de Jesús. Entonces, una ciudad donde ellos tomé decisión para quedar todo el mundo ahí, habitante, quiere que recibir ellos. Entonces Buda dijo, ustedes seleccionar casa y ir para, como quedar para 2 meses, pero ustedes saben, ustedes tienen vida diferente, nosotros vida diferente, nosotros voy a mantener nuestro estilo de vida. Ellos respetarnos, nosotros mantener respeto. Entonces, todo fue, hermano de Buda, no tiene lugar donde ir. Buda dijo, ¿qué pasó? ¿Tú quieres quedar conmigo? No, permíteme buscar. Él fue a buscar. Después Buda, todo esperando. Todavía no fue, todo esperando. Él llegó. Él llegó y me invite. Dijo nombre de un lugar. Este es lugar de prostituto. 3000 años antes también existe. Entonces, que sociedad mirando él, hay prostituto. Entonces, una prostituta, una mujer, invite, y hermano de Buda, dice, darme oportunidad para servir usted y experimentar que paz en mí dentro. Por favor, darme oportunidad. Entonces, Buda, él pregunte, Buda, ¿yo puedo ir allá para dormir y quedar 2 meses? Buda dijo, si tú quieres, obvio puede. Él fue, todos los discípulos, sannyasi, otros sannyasi de Buda, dice, ¿qué pasó? Él fue vivir, dormir, quedar en lugar, casa de prostituta. Fue.
Después de paso 2 meses, ahora todo llegando para bajar. En este momento no tiene celular que pueda llamar, oye, venga, o mandar WhatsApp, no eso nada. Entonces todo llegando, todo tiene capacidad para calcular diferente en este momento. No como ahora, como discapacidad nosotros. Ellos tienen diferente capacidad. Todo llegando, hermano, todavía no llegó. Entonces todos los sabios de Buda hablando, sabio no completo como Buda, en camino. Ropa naranja, pelo cortado, pero en camino. Brahmachari. Entonces ellos hablando, oye, ¿dónde el hermano de Buda? Todavía no llego. Entonces él, como, no más. Este momento, Buda dijo, tengo poquito tiempo más para salir. ¿Todo listo? Sí, todo listo. Buda mirando fuera, alguien llegando, parece, ver. Entonces yo mire fuera, hermano de Buda. Y hermano de Buda llegó, junto una mujer, ropa naranja, pelo cortada. Entonces, ¿quién es ella? Esta prostituta. Entonces Buda, hermano de Buda, con su energía cambió esta mujer. Es prostituta, no es mal. Sociedad destruyendo ello. Nosotros, machista hombre, por nuestro placer, y usando ello, es después prostituta, mal. Disculpa. Tiempo, no tiempo. Entonces, por eso, satsanga muy importante para alimentar mente. Nosotros no listo. Entonces, si alguien siente, no, yo puedo vivir en prostituta, pero dejarme, yo puedo vivir con 100 mujeres, pero dejarme celibato. Yo puedo vivir en tienda de alcohol, no voy a tocar alcohol. Yo puedo vivir con fumador marihuana, pero no voy a tocar. ¿Quién puede hacer eso? Una persona cuando es listo, firme. Esta persona hace. Bueno, entonces, satsanga último, que alimentar mente. Tiempo muy poquito, yo terminando aquí. Ahí, María Luisa está conmigo diciendo algo, déjame escuchar. Perdóname. ¿Quién está? ¿Tú puedes decir, por favor? Ya, y aquí dice ganador de Instagram de un libro. No sé cómo eso. Y también en Facebook. Facebook tenemos, ¿qué? Ingrid Arzola Gaete. Ingrid Andrea Arzola Gaete en Facebook y en Instagram Daniela Hanna. 2 personas, congratulación y tengo mis reverencias a ustedes ambos y muchas gracias para participar, dejarnos para servir a ustedes y próximas semanas también nosotros satsanga con diferentes temas y vamos a seguir satsanga. Entonces, alimentación de mente. Nosotros vimos comida, swástico, mantra, leer escritura y satsanga. Bueno, compañero. Satsanga, leer escritura, cantar mantra, comida, swástico. Ahí tiene, aparte de eso, ahí tiene muchas cosas. Tiempo poquito, por eso no puede compartir. Con ustedes más, perdóname, espero que ustedes perdóname por mi idioma, por mi actitud, que a ustedes no gusta, y yo sé ustedes voy a perdonarme. Y yo voy a continuar con personas de Zoom, poquito más para pregunta-respuesta con ellos, pero
Instagram no permite más de 1 hora. Por eso, terminando con ustedes un mantra y Mahamrityunjaya mantra. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyamamritat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Instagram voy a terminar al tiro y dando mis reverencias a ustedes, perdonadme por todo. Espero para ustedes próxima viernes y tenemos hartas actividades. Ustedes si interesados para participar pueden escribirnos info@loknathyoga.com, coordinación@loknathyoga.com. Y eso es. ¿Qué puedo decir más? Vivir todos los días con buena intención, 2 veces meditar con respiración. Amanecer y atardecer, y amanecer y atardecer también dar reverencia a Dios Sol. Antes de dormir, dar reverencia a Luna y pensar, bueno, vamos nosotros a vivir, tratar para vivir sin culpar a nadie, sin herir a nadie, sin molestar a nadie. Eso es. Muchas gracias. Usted es mi maestro, usted es mi padre, usted es mi todo. Ustedes sin ustedes, yo nada. Yo solo no puedo hacer nada. Usted es mi todo. Muchas gracias para permitirme vivir aquí en Chile y con ustedes. He agradecido mucho. Gracias.